el tiempo de lo que está pasando, de lo que lo determinamos nosotros. ¿Cómo determinamos nosotros el tiempo? Hoy para nosotros, los que estamos aquí en Estados Unidos, se termina un año y empieza un año nuevo. Es el calendario. ¿Cómo nuestro calendario se llama? Calendario gregoriano. Es señal de que antes existía otro calendario. Y hoy día existen muchos calendarios. O sea, para nosotros termina un tiempo en este momento, pero un tiempo que nosotros creamos. El tiempo es creado, es convencional. Nosotros lo ponemos de acuerdo a lo que estamos viviendo y al cómo se mueven los astros. Entonces, ¿por qué decimos un año? Porque decimos que en un año la Tierra le dio la vuelta al Sol. El Sol es el centro. Entonces, 365 días la vuelta al Sol. Pero también hay 365 días y un cuarto de día. Entonces, se van uniendo ese cuarto de día, esas 6 horas, para que en 4 años sea un día más. Se lo agregan a febrero, el año bisiesto, eso lo sabemos. Pero sucede que todavía están equivocados. Ahora los científicos dicen que por milésimas de segundo no es exacto. Entonces, cada 3000 años le van a agregar otro día. O sea que el calendario gregoriano empezó en 1500, más o menos en 1500. El calendario que nosotros tenemos gregoriano empezó en 1500. O sea, hace 1500 años todo el mundo occidental se dirigía por el calendario juliano de Julio César. Y en 1500, despuesito de 1500, crearon el calendario gregoriano por Gregorio, que fue el Papa dijo, bueno, hay que cambiar esto para poner más exacto el tiempo. Y lo pusieron exacto, pero se dieron cuenta que todavía no es exacto. Que dentro de como 1500, o sea que en el año 4500 hay que agregarle un día más. En el año 4500, estamos en el año 2000, o sea que faltan 2500 años para agregarle un día más. Pero los científicos ya están pensando en eso. Muy bien. Eso por ese lado. Por otro lado, hay varios calendarios. Esto es para que miremos nosotros que en este momento nosotros estamos celebrando este año, que se terminó el año. Pero ¿por qué se terminó? ¿Por qué se termina el 31 de diciembre y decimos que el 31 de diciembre es hoy? Porque convencionalmente lo pusimos, o lo pusieron hace 500 años. Pusieron que hoy es. Porque si hubiesen puesto el calendario, no el 31 de enero, sino que empezara un poquito más atrás, pues terminaría en ese año. Por ejemplo, con el calendario juliano, el año se terminaba en, no había enero y febrero, sino que habían 10 meses nada más. Entonces no se terminaba como lo teníamos nosotros en este momento, porque es convencional. Ahora, en el mundo existen otros calendarios. Yo tengo aquí solamente para leerlos. Dice que hay un calendario que se llama el calendario Badí, hay un calendario chino, hay un calendario budista, hay un calendario hebreo, hay un calendario hindú, hay un calendario musulmán, hay un calendario persa. O sea que para ellos viven de otra manera. O sea, el tiempo de ellos, como es convencional, es diferente al tiempo de nosotros. Porque si se rigen o bien por el lunar, que es el calendario lunar, o se rigen por el calendario solar, que cuando el Sol, cuando la Tierra le da la vuelta, los planetas se rigen así. Pero el año puede empezar en marzo. Por ejemplo, el año juliano era en marzo. Esos eran los nombres. Estaba Martius, marzo, que era para el dios Martes. Estaba Aprilis, que era abril, que era el tiempo de las flores. Entonces lo llamaban así. El Maius, el tiempo de la diosa Maya. El Junius, el tiempo del dios del hogar. Ya como se acabaron los dioses ahí, entonces empezaron 5, Quintilius, Sextilius, Septimbris, Octubris,
Novembres, o sea, quintilio es quinto, sextilio sexto, septiembre es séptimo, octubres 8, novembers 9 y decembers 10. O sea que empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Y después, para arreglar un poco el tiempo, se dieron cuenta, no, que había como que el sol iba diferente, entonces iba caminando de otra manera, como ellos pensaban. Entonces le agregaron otros dioses, le agregaron el dios Juno, el dios Januari, o el dios de los portales, el dios Jano, y le agregaron el dios de las hogueras, Febrares, por eso el dios de la luz. Febrares. Entonces eran lo último. Entonces ya empezaba en marzo y el año terminaba en febrero. ¿Ve? Así era en esa época. O sea, hasta 1500, hace 500 años. A mí me parece que hace 500 años es muy poquito, pues. Después del descubrimiento de América. América descubrió antes de 1500. 1582, casi 1600 fue que se cambió el calendario. Entonces, esto es para decirle lo siguiente. Que cuando hablamos de lunes, martes, miércoles, las 8 de la mañana, las 5 de la tarde, todo eso lo acomodamos nosotros a nuestra manera. Eso se llama el tiempo cronos, el cronos, que es el tiempo regular para nosotros podernos poner de acuerdo. Pero hay otro tiempo que es el tiempo de Dios, y de ese es que les quiero hablar, que se llama ya no cronos, sino, ustedes lo saben, kairos, o el kairos. Ese es el tiempo diferente. Con el tiempo convencional nos ponemos de acuerdo. Hoy día, el calendario gregoriano, en el siglo XX, en el siglo pasado, ya todos los países se pusieron de acuerdo, aunque tienen diferentes calendarios. Por ejemplo, la iglesia tiene un calendario distinto. El mes de la iglesia empieza, el calendario de la iglesia litúrgico empieza en noviembre, el día de Cristo Rey, y empieza con el Adviento. O sea que la iglesia tiene un calendario diferente. Pero para hacer negocios, para poder que los aviones viajen y que los bancos se pongan de acuerdo, que la economía funcione, entonces en ese calendario estamos bien ubicados. Nadie va a decir, no, hoy no es 31 de diciembre. Pelean. Los cristianos discuten, dicen, no, el Señor no nació en 25 de diciembre, eso es mentira, dicen los cristianos, ustedes ven los videos. Pelean entre los cristianos unos con otros, no es el 25, ¿para qué celebrar Navidad? Eso no es así. Pero ¿quién dice que el 31 de diciembre no se acaba el año? ¿Ve? Porque ahí sí nos ponemos en lo civil, estamos de acuerdo. Y gracias a Dios estamos de acuerdo. Hoy termina un año, un calendario civil, un calendario convencional en el cual nosotros estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Dicen que todo el mundo, aunque tienen calendarios distintos, eso lo dejan como para las celebraciones de ellos, pero se sabe que hoy 31 termina el calendario, termina el año. Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero en el kairos sí no nos ponemos de acuerdo. Y ese es el que vale la pena que nosotros reflexionemos. Y yo los quiero invitar a que miremos un poco qué significa el kairos. Kairos significa no la cantidad de tiempo. Por ejemplo, ustedes me dicen a mí, Ricardo, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el mundo? Entonces yo empiezo, 1962, 9 de junio, ya les digo la fecha para el próximo año, 9 de junio. 9 de junio, 1962, entonces, tienes 57 cronos, tiempo, años. Ricardo, tienes 57 años, o sea, cantidad. Y entonces viene el Señor, bueno, Ricardo, ¿y cuántos años de calidad has vivido? No remember. I don't know. No me acuerdo. Entonces, el kairos no es cuántos años has vivido en lo civil, en el calendario convencional de la cantidad, sino cuántos años con calidad de vida has vivido tú. ¿Cuál es la calidad de vida? Y hay una anécdota, una leyenda
que un señor pasó por un pueblo y casi en todos los pueblos, los cementerios quedan a la entrada o a la salida del pueblo, depende por donde uno vaya, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno va para San Antonio y ya está el pueblo, y si el que viene, pues lo encuentra a la entrada, y así son los pueblitos que uno va pasando. Los cementerios están a la orilla, y el caminante que iba, el viajero, se dio cuenta que en ese pueblo, se entró al cementerio y en todas las lápidas estaba 2 años, la persona que había vivido 2 años, 5 años, 8 años, 10 años. Y dice el hombre, uy, aquí ¿por qué se mueren tantos niños? Y cuando ya entró al pueblo, se dio cuenta que todos eran mayores de edad, que había gente vieja. Dijo, bueno, pero estos, ¿por qué si no se murieron y en cambio estos sí? Les preguntó, oiga, ¿y ustedes por qué en el cementerio, por qué dejaron morir tantos niños? Dice, no, esos no son niños. Lo que pasa es que nosotros aquí no vivimos en el calendario de cantidad, sino el calendario de calidad. Y entonces, los años que dicen ahí es lo que las personas vivieron con calidad de vida. Ese que vivió pudo morir de 80 años, pero él puso ahí de calidad de vida 2. ¿Ve? 2 años como calidad de vida. El otro, 8 años como calidad de vida. 10 años como calidad de vida. Entonces, no es vivir tanto, sino cómo lo viviste. Por ejemplo, Jesucristo. ¿Cómo ve que Jesucristo en tan cortico tiempo, 3 años, 30 años de vida, pero en 3 años hizo todo el proyecto de vida? Algo mundial, universal. ¿Cómo en 3 años fue capaz de hacer la voluntad de Dios? Y uno dice, no, Señor, déjeme otro año, otro poquito. Uno es como la higuera, ¿no? La que no producía frutos. Y entonces dijo el Señor, ahora sí la voy a cortar porque ya he venido varios años y no tiene nada. No, Señor, déjalo un año más, puede ser que el próximo año sí. Y así me pasa a mí. No, Señor, otra vez. Y no solamente con Dios, sino con las personas. No, téngame paciencia, espere que yo voy a cambiar. Y siempre arrastrando uno con las cosas que lo debilitan, que lo perjudican. Entonces, el kairos es calidad de vida. Y ya les voy a decir qué significa calidad de vida, pero voy a desarrollar lo que significa kairos. Kairos es todo lo que es mejor que otra cosa. Siempre hacer algo mejor. El mejor guía en cualquier actividad de la vida es el kairos, hacerlo todo con calidad de vida. Es la medida justa de las cosas. Es un momento decisivo. Es el momento oportuno. También se le llama kairos. Y es como dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, dice el Señor. En tu mano están mis tiempos. O sea, en tus manos, en la mano tuya, está el tiempo mío, el tiempo de Dios, el kairos. Y cuando uno busca en la Biblia, en griego, no está el cronos, no está el tiempo de 1, 2, 3 años, de días, de horas, no está el kairos, el tiempo de Dios. Entonces, vamos a mirar la acción de Dios en su tiempo, no en el cronos, sino en el kairos. Hechos 17:30. Hechos 17:30, los que tengan la Biblia. Vamos a mirar cómo es el tiempo de Dios, para mirar un tiempo de calidad y no de cantidad. ¿Cómo es calidad de vida? Y ojalá que al terminar esta predicación y este año que ya comienza el 2020, vamos a ver si somos capaces de mirar diferente el tiempo. Y verá que nos va a ir mejor, porque ya nos va a ir mejor como el calendario civil, porque ya lo tenemos, ese ya estamos adaptados a él. Lo que no hemos aprendido es a vivir el otro calendario, el calendario de Dios, el kairos, el tiempo de Dios, ese es el que nos falta. ¿Cómo lo vamos a vivir? Entonces, Hechos 17:30. Cuando Pablo fue a Atenas, vea lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? De a que hay un tiempo de Dios y hay un tiempo humano, un tiempo civil. Entonces, ya nosotros sabemos que estamos en el 2020, en el 2020, y lo vamos a vivir a plenitud durante 365 días. De eso no nos escapamos. Así como uno no se escapa de los tickets de los policías, de vez en cuando ellos tienen piedad y le dicen, bueno, un warning, nada más, un aviso. Pero de este no nos escapamos.
Ustedes saben cómo era en las leyendas griegas. Cronos era hijo del Zeus, de un dios. ¿Y qué hizo Cronos? Cronos mató a su papá y luego devoró a todos sus hijos, porque el tiempo es el que lo devora a uno. El tiempo nos devora. Yo quisiera tener hoy día, claro que cuando estaba joven quería ser maduro para yo tener más personalidad, pero ahorita quisiera ser más joven, porque ya sé que estoy más cerquita. Ahorita tengo menos tiempo del que tenía, 57 años, yo ya sé que me queda menos. ¿Ve? Entonces me va devorando, el tiempo es el que lo devora a uno. Quiera o no quiera, nos devora. El lunes hay que ir a trabajar, queramos o no queramos. No, yo voy a poner que es domingo. No, señor, usted puede poner que es domingo, pero el lunes tienes que ir a trabajar. ¿Ve? O sea que el tiempo convencional ya lo tenemos seteado, como dicen por ahí, no sé cómo se dirá, ya está hecho. Pero el tiempo de Dios es el que nos falta. Entonces ya pasamos de esa ignorancia. De ignorancia es que nosotros pensábamos que había un solo tiempo. No, señor, hay dos tiempos, el Cronos y el Kairos. Y el Kairos es lo que dice el Señor aquí. Ya pasaste el tiempo de la ignorancia. Ahora manda a todos los seres humanos en todo lugar, o sea, todos los lugares, que se arrepientan. Arrepentimiento es lo que hay una cosa aquí en la cabeza que es transformación. Transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Arrepentirse uno que está haciendo algo negativo. 31. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el tiempo de Dios. Mire, llega un momento en que uno dice, ya no quiero seguir en esta vida. Ya no quiero hacer lo que estoy haciendo. Ya, hasta aquí llegué. Ya no puedo seguir en esta actitud. Y hay gente que cambia de la noche a la mañana, de un día para otro, y dice, ya, hasta aquí llegué. Ya no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Dice que en todo lugar llega un momento en que uno se arrepiente y dice, hasta aquí llegué. Porque el Señor ha establecido un día. Lo ha señalado para el cambio, para que uno empiece a vivir el tiempo de Dios. Esa es la acción de Dios. Y también en 2 Corintios 6:2. En 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Ve? Eso se llama el Kairos. No es el tiempo de 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles. Es el tiempo de Dios. Tiene que uno salirse de que hoy es, por ejemplo, hoy es martes 31 de diciembre del 2019. Ese es el tiempo humano creado por nosotros. Ahora, el tiempo de Dios es que, en 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Quién aceptó ese momento? Dios, para escuchar nuestra voz. Y en el día de la salvación te he socorrido. O sea, el Señor, hay un momento en que Él nos socorre y uno dice, uy, ¿cómo me salvé de esto? ¿Cómo salí con donaire de esta situación? Mire, cometí pecado, fallé, me equivoqué. Sin embargo, mire, Dios ha tenido misericordia de mí, me ha socorrido en el tiempo de Él. Entonces, si a uno lo agarra el juez, o lo agarra el papá, o lo agarra el que tiene autoridad, ¿cómo lo trata? Duro, paz, porque fallaste. Es normal, es el tiempo humano, pero en el tiempo de Dios no es así. El tiempo de Dios es misericordioso. Pero ya dijimos que Él tiene un tiempo en que uno cambia. O sea, Él como que espera. Pero hay un tiempo en que Él se abre su corazón y nos socorre. Y continúa, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. O sea, Dios acepta ese tiempo tuyo y nos salva y nos socorre. Y en Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos. La insensatez es como no seáis terco, no seáis porfiado, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí es donde uno tiene que saber. Hay un tiempo que es
para hacer las cosas normales de la vida y un tiempo que es la voluntad de Dios. Y voy a ponerles varios ejemplos. Por ejemplo, Pablo de Tarso, en su tiempo, en el tiempo de él, hacía carpas. ¿Por qué? Porque era su oficio, era su trabajo. Y si él se comprometía y hacía un contrato con una persona y decía, sí señor, yo esta semana te entrego la carpa, ¿qué tenía que hacer Pablo? Ponerse a hacer la carpa. Era el tiempo humano. Por eso dice la palabra, dice, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú trabajes, pero la voluntad de Dios es que tú le sirvas a Él. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Escribió cartas. Escribió cartas y por eso tenemos las cartas de Pablo, las 14 cartas que se le atribuyen a él en la Biblia. O sea que prácticamente el Nuevo Testamento es de Pablo. Y dice que Marcos escribió lo que dijo Pablo y que Lucas escribió lo que dijo Pablo. O sea que todo es lo de Pablo. ¿Sí ve? Hay un tiempo humano para responderle a la humanidad, pero hay un tiempo de Dios. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Le estás dedicando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ve? Repartidito. Hay un tiempo para él. Pablo lo hizo bien. Voy a poner otro ejemplo de otra persona que lo hizo muy bien. Me gusta traerlo porque es fácil ponerlo como ejemplo aquí en Estados Unidos, que es fácil porque lo conocen. Tomás Alva Edison. En el tiempo humano, él era telegrafista. Y en el tiempo y la voluntad de Dios, ¿qué descubrió? Creó el foco, la bombilla o el bombillo eléctrico. ¿Ve? La voluntad de Dios era que él hiciera eso. ¿Qué hubiese pasado si él dice, no, qué pereza, ya llevaba disque más de 1000 experimentos y dijo, no, ya me rendí? Y le decían, tú eres un fracasado, usted es un fracasado, le decían a Tomás Alva Edison. Y decía, no, un fracasado no. Al contrario, soy un exitoso porque ya sé que hay 1000 maneras de cómo no se hace la bombilla eléctrica. ¿Ve? Era porfiado. Las cosas de Dios hay que hacerle. Dura. Dice, predicar a tiempo y a destiempo. En todo momento. ¿Ve? A Tomás Alva Edison. Voluntad de Dios, hacer esto. La voluntad humana, darle comida a sus hijos de telegrafista. Otra persona, Martin Luther King, también muy conocido de nosotros. Martin Luther King, ¿con qué le daba comida a sus hijos y con qué trabajaba? Era pastor, bautista. O sea, ese era el tiempo humano. Él tenía que hacer el culto, tenía que celebrar, tenía que atender su iglesia, común y corriente, era el tiempo humano. Pero en el tiempo y la voluntad de Dios, creó los derechos civiles en los Estados Unidos. Un movimiento, el movimiento de los derechos civiles. Y no dio la vida por ser pastor, dio la vida defendiendo la voluntad de Dios, mire. ¿Ve? O sea, haciendo lo que nosotros hacemos cotidianamente, hermanos, no nos lleva a nada, sí a tener éxito, pero un éxito pasajero. En cambio, cuando es hacer la voluntad de Dios, hermano, a veces hasta la muerte, es algo distinto, es diferente. Una cosa es yo trabajar por el cronos, por el tiempo, y digo yo, bueno, en este 2020 mi deseo es tener $1 millón más. Ese es el tiempo normal. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ve? Hay otro proyecto que tú tienes que ir mirando cuál es la voluntad de Dios. Y cuando llegues al cielo, Dios te va a pedir cuenta de la voluntad de Él, no de lo que te pidieron el César. Porque el del César es César y lo de Dios lo de Dios. Martin Luther King lo hizo bien. Yo creo que vamos con ejemplos concreticos. Otro, Miguel de Cervantes Saavedra, era militar, o sea, para él poder ganarse la vida, tenía soldado, pero para hacer la voluntad de Dios, escribió una obra maestra que se llama El Quijote, como en la voluntad de Dios, y es un libro que le ha servido a muchísimas personas, pues prácticamente se dice que a partir de él, el castellano, lo que hablamos, esta lengua que yo hablo y que hablan ustedes, fue a partir de Miguel de Cervantes Saavedra, que él creó lo que llamamos el castellano, el lenguaje. Otro, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era tejedor de lana, era empresario de lana. Ese era el tiempo de él.
Pero en el tiempo de Dios se lanzó con unas carabelas, con unas barquitas y creó lo que es hoy día Europa y América, mire. Esa comercialización tan importante que él pensó que iba para las Indias, pero llegó aquí. No era por voluntad de él, era que era el tiempo de Dios. De Dios era, él solamente dijo, Señor, si tú me pides que yo me lance con estos loquillos aquí para allá por el mar, me voy. Y él se lanzó. Él no sabía para dónde iba, él creía que iba para allá. Y vea dónde llegó. ¿Ve? El tiempo de Dios uno se lanza así. La fe es lanzarse, seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve es lanzarse. El tiempo de Dios es diferente. Y por último, pues tenemos al gran maestro, Jesús de Nazaret. ¿Cuál era el oficio para Jesús de Nazaret? Comprar Coca-Cola, hamburguesas y todas las cositas que vendían por ahí. Su oficio era carpintero. ¿Ve? Pero en el tiempo de Dios, dice, no me ha llegado mi tiempo. Ahora sí me llegó el tiempo. Dice, y no me voy para Jerusalén porque no es digno de un profeta morir fuera de Jerusalén. Y se arrancó para Jerusalén y dio la vida y redimió al mundo. En el tiempo de Dios nos redimió. En el tiempo de él hacían las carpas. Cada uno de estos personajes no se le conoce a Pablo por las carpas que hizo. Se le conoce por las cartas que escribió. A Jesús no se le conoce por las casas que hizo como carpintero, las mesas o las bancas, lo que él hizo. Se le conoce por la voluntad de Dios. Lo mismo Miguel de Cervantes. Las guerras que hizo Miguel no se acuerda, pero se acuerda lo que hizo la voluntad de Dios. Tomás Alva Edison, ¿quién se acuerda de él de telegrafista? Nadie, pero se acuerda uno por el bombillo. Y así cada uno de estos personajes se acuerdan es por la voluntad de Dios. Entonces, a partir de hoy, ustedes y yo ya vamos a ser responsables ciudadanos. Buenos ciudadanos vamos a ser. Yo voy a preocuparme para que en el 2020 me sucedan cosas mejores de las que me pasaron en el 19. Civilmente, voy a cuidar mi salud, voy a cuidar mis relaciones con los hermanos, voy a cuidar para no caer en muchas cosas, que los policías no tengan queja de mí, y las autoridades, y la corte, nada. Yo de eso me voy a cuidar, de eso nos tenemos que cuidar nosotros, todos. Y que haya pan en la casa, o sea que vamos a trabajar con esfuerzo. Esa es la parte que lo vamos a hacer. Pero hoy salimos de una ignorancia. Y la pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios que tú hagas? Y es un sueño, mire hermanos, eso es un sueño que hay. ¿Ustedes creen? Jesús duró 30 años soñando cuándo iba a empezar a redimir el mundo. Cristóbal Colón duró ¿cuánto tiempo pensando cómo pasar el océano Atlántico? Tomás Alva Edison, ya sabemos que duró bastante tiempo pensando cómo crear el bombillo. Cada uno de ellos. Pablo, ¿cuánto tiempo pasó escribiendo sus cartas? O sea que hay cosas en nuestro corazón. Y yo los invito para que ustedes piensen en su corazón y en su mente. ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? Y yo los invito a 3 cosas. 3 cosas. Y eso yo creo que es lo que yo me voy a proponer. Esa es la propuesta, porque cada año yo hago propuestas, ¿verdad? Yo hago promesas. Y ya saben ustedes que al final de año, digo yo, no fui capaz. Pero lo intento. La clave es intentarlo. Entonces, 3 cosas que debemos hacer. ¿Cómo hacer para uno entender la voluntad de Dios? 3 cositas. Y la primera les va a parecer rara, pero no es rara, es buena. La primera es, ¿cómo hace uno para poder entender la voluntad de Dios en su vida? Primer punto es vivir en su gracia, vivir en la gracia de Dios. Ve a María, dice que era llena de gracia y cuando estaba llena de gracia, inmediatamente vino el Espíritu Santo y quedó en un embarazo. ¿Ve? Los discípulos de Jesús, vayan a Jerusalén y estén allí. Y ellos se fueron para allá, subieron al aposento alto y se quedaron, perseverando en oración y en ayunos y pidiéndole a Dios. Y cuando ya estaban listicos, cuando se llenaron, como yo digo, la copa se rebosó, inmediatamente vino el Espíritu Santo. Entonces es estar lleno de gracia. Pero para uno llenarse de gracia, tiene que deshacerse de lo contrario que es la gracia. Lo contrario de la gracia es el pecado. ¿Ve? Entonces, primer punto, vamos a tratar este año de derrotar el pecado de nuestra vida.
¿Qué es el pecado? Hay muchas maneras de decir el pecado. Pecado es no pegarle al target, a la mira, allá, a la diana. Los que han sido militares saben que le disparan y eso le dan puntos y le pegan en todo el centrico, ¿verdad? Ustedes los militares saben. Entonces, eso es gracia, pegarle en todo el puntico del centro. Y si no le pegaron al punto del centro, eso se llama fallar, errar. Y eso es pecado. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este año? Tratar de planear bien las cosas, de pensarlas bien, de poner toda nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo para no errar, para no fallar. Eso es lo que llaman pecado. Pero también nos motiva Marcos 1:14, cuando dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Recuerda que atrás nos decía en Hechos 17:30, dice que a todos los hombres en todo lugar los llamó Dios a que se arrepientan. Y aquí dice que Jesucristo dice que el tiempo se ha cumplido. El tiempo es el kairos, el kairos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Esa es una manera práctica de uno no errar. Para uno no errar, pues tiene que practicar muchas veces. Para la persona no errar, dale siempre el marco, practica, practica y practica. ¿Y tú qué es lo que tienes que practicar? Pues practicar cómo estar en gracia de Dios, en el esfuerzo, en la lucha, en tener fuerza de voluntad, en no consentir las cosas fáciles, sino esforzarse por lo más grande. Eso es huir del pecado. Pero también la Biblia nos enseña qué es pecado. Vamos a Colosenses 3:5. Ayúdenme ahí los que tengan Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 nos dice lo que es pecado. Y hay muchos textos. Haced morir, ¿ve? Haced morir aquello, pues lo terrenal en vosotros. Y entonces nos habla fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pecado es también desobediencia, es de obedecer. Por eso cuando a Adán y Eva se le acusa que por qué no cumplieron el compromiso con Dios de no comer del árbol del bien y del mal, se le acusa por desobediencia. El 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea que ya ellos se habían arrepentido. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Quién sufre de esto? Ira. ¿Alguno de nosotros sufre de ira? Pues vaya del psiquiatra, no mentira. Es Dios. Ira. Enojo. Es otro pecado. Y uno dice, no, pues yo me enojo porque es normal. Es de humanos enojarse. Pero aquí está diciendo, cuídese. Porque la gracia de Dios no va a llegar a ti si estás enojado, si te enojas. Malicias. La malicia es esos niños todos traviesos que hacen cosas por travesura. Pero ya nosotros de grandes, tener malicias, son más grandes, son más peligrosas. Blasfemias. Es decir, Dios, ¿tú por qué me has abandonado? Y ya no creo en ti. O decir otras cosas, blasfemar. Palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, cosas que salgan que no sean correctas. El 9. No mintáis. Ay, Señor, pero mentirita chiquita, piadosa, dice uno, así pequeñitas. No, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, de lo viejo, por eso es arrepentirse, con sus hechos. 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Y el 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Por eso, vestíos, el 12, pues como escogidos de Dios. Este es el tiempo del Kairos, es el tiempo de Dios. Uno toma otra actitud, se reviste de otra manera. Dice, revestíos, escogidos de Dios. Es tiempo de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. El 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vea, y sigue ahí, pero porque ahora siguen los deberes cristianos, los deberes sociales, y ahí siguen otras cositas. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que este es para vivir el tiempo de Dios. Entonces, el primer momento es, ¿cómo vivir el tiempo de Dios? Huir del pecado. Y la Biblia es clara para eso. Nos enseña qué es pecado. Muy bien. Luego, segundo, ya dijimos que tres cositas. Para poder entender el tiempo de Dios, tenemos que primero llenarnos de gracia, y para llenarnos de gracia tenemos que huir del pecado. Segundo, es el servicio. Si vamos a Juan capítulo 13, versículo 15, nos habla y dice, vea, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y sí que lo soy, pero yo siendo el Señor y siendo el Maestro, le he lavado los pies a vosotros. ¿Cuánto más no pueden hacerlo vosotros, sabiendo que vosotros sois los mismos unos con otros? No hay ni uno más alto que otro. Porque el siervo no es más que su señor, ni el esclavo va a ser más que el amo. Pero entre vosotros, que sois iguales, ¿por qué no se van a ayudar mutuamente? Servicio. El que no sirve el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es un ejemplo. Entonces, pero no es el servicio que prestan los bancos. Cuando yo llevo el chequecito allí, no el chequezote, no puedo decir chiquito. Cuando yo llevo el cheque ahí, entonces me dice, siga, señor, si aquí te prestamos un gran servicio. Entonces yo dejo el cheque. Y entonces después me dicen, pues me anda por teléfono, ¿cómo fue el servicio? Entonces me dicen, te atendió muy bien la persona, te hicieron esperar, yo no sé qué más. Eso no es servicio, eso es clientelismo, clientela. Yo soy un cliente de ellos y ahí nos prestamos ayuda mutuamente. Pero ¿qué es servicio? Es eso que dice Jesús cuando vamos a Mateo 25, 31. Dice que llegará el momento en que llamará a todos. Y a unos, las ovejas, las pone a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces dirá, venid bendito de mi Padre. ¿Ve? Aquí viene. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Hermanos, vaya al banco. No quiero decir que los bancos no hagan obra social. Pero cuando tú lleves el cheque al banco o vaya al banco a pedir limosna, a ver si te dan. Señor banquero, es que vea, yo estoy pobre, a ver si me puedes regalar tantos billetes que tienes tú aquí. ¿Cuántos tienen ahí? Tienen una cantidad de billetes, todos los cajeros tienen mucho dinero. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y ahí siguen las otras cositas.
Señor, ¿cuándo te vimos así? Dice, con cuanto lo hiciste con uno de estos más pequeños. Y luego le dice a los de la izquierda, porque venid ustedes, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Desnudo y no me vestisteis. Sin casa y no me hospedasteis. En la cárcel y no fuiste a verme. Enfermo y no me ayudaste. Y entonces dicen ellos, ¿y cuándo te vimos, Señor? Dice, pues cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y dice, y a esto le diré, malditos, salgan, los echó dice, al fuego eterno. Y a los otros le dice, benditos, vengan a la casa de mi Padre a estar conmigo. Vea la diferencia, que es el servicio. El servicio es hacer algo sin esperar nada a cambio. Y yo sé que entre ustedes hay personas supremamente generosas, que lo hacen sin ningún remordimiento, sin decir, este me va a pagar. No, 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 lo han hecho. Ustedes lo han hecho con su familia, que yo sé que ustedes han criado a sus nietos, o han criado sobrinos, o han ayudado a sus hermanos. Lo han hecho porque por testimonio lo entiendo, lo sé. Pero a personas particulares también lo hacen. Y ayudan. Pero entonces estoy llamando para aquellas personas que me están viendo y no saben cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo cuál es el kairos? Entonces, el kairos, 1, es huir del pecado. Es quitar el pecado, y eso me lo dice la Biblia. Y 2, es servir, ser útiles en la obra de Dios. Y Romanos 12, hermanos. No lo sabemos menos. Vamos a Romanos 12, para lo del servicio. Y miremos que por ese lado es que nos va a juzgar el Señor. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mire, no dice que vuestra alma y vuestro espíritu. Porque a veces cuando alguna persona viene a pedirme ayuda a mí, Ricardo, les cuento porque es un mal testimonio mío. Entonces me dice alguien, Ricardo, ¿tiene $5 que me preste? Mire cómo estoy flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones. Yo le digo, no, cuente con mis oraciones, yo voy a orar por ti. Y agarro esos $5 y los aprieto aquí en el bolsillo. Y yo lo voy a prestar, no, esto me sirve más a mí, ¿ve? Entonces dice Pablo, no. Vea, presente su cuerpo. Su cuerpo es eso que a ti te duele, eso que tú necesitas. Eso que tú estás comiéndote una hamburguesa y ves a alguien por el vidrio. Y eso, aquí no pasa eso. En Estados Unidos, pues antes le sobran las hamburguesas a todo. Pero en muchos países. Y tú cómo eres capaz de partir esa hamburguesa y tú quedar con medio estómago vacío y darle al otro. Entonces, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Aquello que te duele es lo que tú haces. Y ahora me acuerdo de personas que cuando uno lee la historia de los cristianos anteriores a nosotros, como dicen que iban por un frío y vieron a un mendigo ahí, se quitaron la capa y se la dieron y ellos se fueron y después le dio pulmonía o neumonía y se murieron. Mire, eso está en la historia, se ve. Entonces Pablo aquí es muy claro, eso que te duele a ti, que tú más aprecias, que tú más amas. Como yo siempre digo, cuando mamá nos regañaba, era porque lo más valioso que mi abuela le dejó fue la caja de dientes, ¿cómo se dice aquí? La placa. Y nosotros la poníamos y jugábamos y mamá, cuidado que ese es de mi mamá, no blasfemien contra mi mamá, que era la herencia que mi abuelita le dejó a ella. Claro, imagínense. Ahora a ella le dolía, pero que le duela a uno desprenderse de eso que uno más ama. Eso es duro. Por darle a una persona, a un desconocido, a veces pues a un hijo, a un hermano, a un sobrino, bueno, más un poco como dice, bueno, somos de la familia, vamos a ayudarle. Pero a veces toca con la gente diferente. Y entonces ese es el servicio. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Por eso dice que si alguien tiene contra ti algo y tú vienes y presentas la ofrenda, ¿ve? Entonces mejor ve primero y ponte bien con él. Porque el culto racional es que pienses cómo estás viviendo. No os conforméis a este siglo, o sea, al tiempo. Siglo es tiempo. Al tiempo que estamos en el año 2019 vamos a pasar para el 2020. No es eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, el kairos. Es lo que Dios te está pidiendo a ti. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Agradable para ti? No. Agradable para Dios. Para ti es amargo, pero para Dios es agradable y perfecto. Digo pues por la gracia que es dada a cada cual, que entre vosotros que no tenga mal alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Voy a pasar al 6, porque si no se me está atrasando aquí la predicación. De manera que teniendo diferentes dones, mire que Dios no le va a pedir a uno cosas que uno no tenga. Si viene alguien y dice, ay, estoy tan triste, Ricardo, estoy muy agobiado, Ricardo. Y entonces yo le digo, ¿qué necesitas? Dice, que me cantes una bella canción que mi mamá me cantaba. Y entonces yo le digo, no, pues no te puedo dar gusto, porque imagínate, yo no canto. ¿Ve? Entonces, Dios no nos va a pedir cosas que no podamos dar. Por eso dice aquí, de acuerdo, según los dones que recibiste, es la voluntad de Dios. Dios no te va a pedir, si tú no cantas, créalo que nadie te va a venir a ti a pedirte que cante. Nadie. Porque tú no cantas, no son el don tuyo. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en enseñanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿ve? Las limosnas, las ofrendas, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Alguien dijo ahorita por ahí, yo oro por los que me persiguen. Alguien lo dijo, qué bonito. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os avergoncéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Mire todo lo que dice Pablo sobre el servicio. Y podemos mirar muchas otras palabras. Entonces llevamos 2 puntos. Primer punto, y queremos entender la voluntad de Dios, es llenarnos de gracia. Y para llenarnos de gracia tenemos que huir del pecado. Segundo, es servir. Y para uno servir, pues se niega a sí mismo, a su cuerpo, a sus propios gustos. Y para eso, al negarse uno a sí mismo, entonces puede uno servir a los demás. Y la tercera, hermanos, es el amor a la palabra de Dios. Si queremos saber nosotros cuál es la voluntad de Dios, aquí está. Leamos la Biblia. Y qué difícil, hermanos, es para nosotros los cristianos leer la Biblia. No la leemos. Precisamente por eso nacieron los protestantes en el 1500. Porque en la Iglesia Católica recuerda que no se leía la Biblia. Entonces se tenía la Santa Cena, solamente la Eucaristía, la misa.
Para ellos la predicación era chiquita porque nadie entendía, era en latín. Pues se decía cortiquitico, cualquier cosita, y se hacía el culto más largo, el culto de la Eucaristía. Ahora, habían sermones, pero los sermones eran sobre moral, no eran tanto bíblicos. Agarraban una palabrita, nomás los sermones de Juan Wesley, usted ven que agarran una palabrita y se extiende ahí para allá hablando, pero no usaban la palabra de Dios. Entonces dijeron, no, vamos a protestar, nosotros sí queremos leer la palabra de Dios. Sí, pero está en latín. Entonces dice Martín Lutero, la voy a convertir en alemán. Y los de español, la vamos a convertir en español. Y empezó a todas las lenguas. Pero eso que se protestó y eso que se dijo, pues ya no. No se lee, no la leemos. Hoy día saben más de Biblia en la Iglesia Católica porque ellos despertaron. Porque los católicos siempre miran como referencia a los evangélicos. Dicen, si los evangélicos cantan, Dios está aquí, qué hermoso es. Nosotros también vamos a cantar eso. Y ellos siguen, ellos también quieren aprender para avivarse. Por ejemplo, cuando salió el pentecostalismo, en la Iglesia Católica apareció la renovación carismática, imitando un poco. Pero ahora, no. Ahora, los católicos no leen la Biblia porque se vuelven locos. Y los evangélicos no leemos la Biblia porque nos da pereza o no tenemos tiempo. ¿Y cómo vamos a aprender la voluntad de Dios? Y mire lo que dice la Biblia sobre lo que es la Biblia. Primero, que es inspirada por Dios. Entonces, ¿queremos recibir revelación de Dios, inspiración? Ahí está. Hay consejos prácticos. Nos dice cómo es Dios. ¿Queremos saber cómo es Dios? Y uno se para por allá a mirar el sol a ver si se le aparece una imagen de Dios para uno verlo. O a veces uno dice, Señor, Gigi Ávila y lo otro por allá, y el otro pastor dice que te vieron a ti, Señor. Yo también quiero verte, Señor, aparezca. Yo hago fuerza, a veces apago la luz, a ver si veo alguna sombrecita ahí, si es Jesucristo que se me va a aparecer y eso, porque lo han visto. Otros oír, es que escuchan la voz de Dios y uno, hágale nada. Yo me voy a veces para el río y es, Señor, háblame. Escucho un perro ladrar, escucho un pajarito cantar, escucho a alguien hablar y Dios nada. Pero entonces, ¿por qué no lees la palabra, Ricardo? No es que ahí dice que es palabra de Dios. Entonces ya Dios te está hablando ahí. ¿Qué necesidad esperas mágicas, cosas mágicas? O sea, algunos sí la escuchan, gloria a Dios. Pero ahora, créalo que si tú aprendes la Biblia, Dios también te va a hablar. Cuando menos piense, como ya tienes las ideas aquí en la cabeza, Dios te va a hablar y se te va a aparecer porque ya tienes a Dios en tu cabeza, en tu mente. ¿Ve? Te lea la Biblia, Ricardo. Entonces son consejos prácticos. Pero en Juan 6:68 dice, cuando dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le respondió, Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y en primera de Juan 5:13 dice, les he escrito estas cosas, o sea, la Biblia, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, a ustedes que ya creen. Esto es impresionante. Ya creían, ya Cristo había venido, ya les habían predicado y ya habían recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ya eran cristianos, ya creían en Cristo. Sin embargo, Juan les manda una cartica y dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y para terminar, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis. Aquí ya no es para los que creen, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en tu nombre. ¿Quieres aumentar tu fe? Leas la Biblia. ¿Quieres llenarte de gracia? Lea la Biblia. Pero Ricardo, lea la Biblia. No para ustedes, sino para mí. Lea la Biblia, Ricardo. ¿Quieres huir del pecado? Lea la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? Lea la Biblia. ¿Ve? Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, 3 cositas para poder encontrar el Kairos. Vamos este año a ver si lo logramos. Primero, es llenarnos de la gracia de Dios. Y para llenarnos tenemos que vaciar el pecado. Y ya sabemos que la Biblia nos dice que es pecado. Segundo, tener una actitud de servicio. Servir, hermanos, así me duela. Y esto es difícil. Y yo me lo voy a proponer. Y ustedes me van a ayudar.
Y si alguno de ustedes, yo le niego un servicio, ustedes me dicen, ajá, tú te comprometiste a eso. Cuando me vean pecar, bueno, no me digan, no, también díganme, el pecado también. Pecar primero, segundo, servicio, y tercero, que si yo echo un sermón aquí y no uso la palabra de Dios y me pongo a hablar allá de los huevos de Doña Trina y de los pispirispis y de cosas por allá, usted dice, hey, predique a Cristo. Y ya entiendo yo que tengo es que hablar palabra de Dios. Esos 3 propósitos lo voy a hacer en este año, 2020. Claro que no cumplí el del 19, que era uno solo, no mentiras. Vamos a ver. Huir del pecado. 2, servir. Y 3, leer más la Biblia. ¿Cuáles son? Revisar nuestro pecado. ¿Cómo está nuestra vida de gracia? Segundo, servicio. Vamos a servir. Y tercero, leer la Biblia. Vamos a proponernos eso. ¿Les parece? Bueno, y ahí estamos en el tiempo de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por este momento que tú nos has regalado, por este tiempo, Señor, por esta noche que es tiempo en que se termina este año, el 2019. Gracias por este tiempo que tú nos diste, Señor, porque tenemos vida, hemos vivido 365 días más, Señor, y ahora ponemos en tus manos el 2020, Señor, que es un año promisorio, es un año en que cada uno de nosotros está gozoso, Señor, pero sobre todo, Señor, queremos ya vivir, ya hemos salido de la ignorancia, queremos vivir estos 2 tiempos, el tiempo humano y el tiempo divino. Al pecado, que sirvamos cada vez más y sobre todo, Señor, que leamos la palabra de Dios, y si la leemos podemos huir del pecado y podemos servirte. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.